decía a mí que sus abuelos, sus bisabuelos, vendían calado. Y entonces mi madre iba con sus bisabuelos a vender calado a Las Palmas, que eran en aquellos barcos que pocos barcos había, y mi madre iba con ellos a vender calado. Pues ya después ya la cosa se fue, pero mi padre se fue para Cuba. Después de haber cavado las papas, ahí estaban ellos rebuscando. Algunos hicieron amistades con mi familia, con mis abuelos, y les dejaban quedar en este patio. Ahí les daban el desayuno por la mañana porque había vacas, había leche y gofio. Se desayunaban ahí, lo que rebuscaban, lo que recolectaban durante el día. Por la noche los traían y cuando estaban por ahí arriba, en estos campos, la gente les invitaba a comer, ¿no? El que no le daba una papa, el que no le daba una pelota gofio, porque era lo que había. Si uno sembraba la cosecha, un par de sacos de papas, cogía 40 o 50 sacos de papas, dijeran para el dueño del terreno y dijeran para mí. La mitad va para uno y la mitad para otro. Y de eso tenía yo que lo que se vendía, de eso iba viviendo. A puertas de trabajo salimos adelante y dimos con una persona buena que se condolió de nosotros y no nos echó a la calle. Porque si hubiera sido como hoy, aunque hoy están los terrenos abandonados, hay otro medio de vida. Teníamos que ir a comprar a la venta con una cartilla. Y después, pues, si usted quería el medio kilo y no estaba apuntado en la cartilla sino un cuarto kilo, eso cogía. Y bastante que se pasó con el razonamiento. Y ir al ayuntamiento con cola, una cola que se hacía bien grande para darnos medio kilo de azúcar. Y una vez yo fui con una vecina aquí que mi madre llamó, ¿no?, para que fuera con ella, y le di un ataque porque ya estaba cansada la pobre, le dio como una fatiga. La cola se escorchó, yo ya tenía medio kilo bajo el brazo, y después me puse detrás y volví a coger otro medio kilo. Cavábamos las papas en Los Príncipes, aquí, allá, en toda la finca. Y nosotros pues los hablaban, los pagaban 4 perras, y a lo mejor los daban medio saco de papas. Pero nosotros también hacíamos las de nosotros, las dejamos la mitad entullada, para después ir a rebuscar por la tarde, cuando ya se terminaba todo. Y cogíamos la comida. Y empezabas ahí con un rastrillo o con las manos para arriba y para abajo y sacabas medio saco de papas, mujeres y todo. Allí no se miraba nada. Señor. Y eso era una cosa que eso lo hacía todo el mundo. Además, venían de todos los lados. De la Vera, de aquí, de allá, se enteraban que cogían papas y ahí estaba todo el mundo. También se ayudaban a cegar, se juntaban los ranchos y segaban primero los de uno y después segaban los de otro. Se ayudaban bastante. Y primero después se cogían las papas bonitas y eso, se sembraba el trigo. Y entonces al segarlo se juntaba un montón de gente y después había que cargarlo en bestias para las eras. Y aquí estaba una era y aquí hacíamos bastantes trillas y mi padre tenía un montón de terrenos y cogía bastante trigo, hacían unas rolleras grandísimas. Y después había que traerlo en bestias y a la cabeza también íbamos a buscar los mollos de trigo, le decíamos. Aquí no se conocía otro medio de vida que era ese. Gracias al monte y a la cumbre sobrevivían las familias aquí arriba, no había otra cosa. Porque se podía sembrar papas, trigo, cebada, y de eso se remediaban muchos de los que no podían. Cebada y miño, maíz. No había trabajo, zorribas, cargando la canastra. Desde 9 años no podíamos estudiar porque había que comer. Con 9 años ganando 4 pesetas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cargando tierra. La platanera se ganaban, me parece que eran 118 pesetas. Era dinero, pero no había que comprar. Entonces, ¿qué se hacía aquí? Mi madre, pues teníamos una huerta para sembrar que los daban de media, cogíamos las papas, cogíamos los tomates y siempre se sacaba la comida. Antes, aquí por lo menos en esta zona que yo me he criado,
Aquí no se, ahora sí, ahora se cautiva muchas verduras, cosas, pero de aquí para abajo y de aquí para arriba yo no, yo más nunca no vi sino eso. Esta tierra no daba sino papas. Y todavía hoy no da sino papas porque esto no da sino una cosecha. Se sembraban papas bonitas, se sembraba trigo, se sembraba centeno, cereales por todos lados. No había una esquina en un huerto, en un terreno que no se cultivara. Todo estaba cultivado. Hoy en día está todo baluto, vacío. No hay nada que esté sembrado. El que no criaba un corral de gallina, corral de conejo, el que no hacía estiércol para vender, el que no pues criaba un becerro, una cabra, 2 cabras, y ahí fuimos evolucionando, saliendo. Después empezaron en el año 60 y pico para arriba, empezaron a venir los ingleses, los alemanes. Fue cuando lo dieron a nosotros oportunidad, porque los ricos de aquí no se gastaban un duro. Después se vendía la paja, se hacía un negocio, el que no tenía animales pues la vendía, y así iban tirando los pobres hasta que pudieran. Mi hermana estaba embarazada de la niña, que la niña ya tiene 30 años. Me dijo que un día que no sentía de tenerla, sino que no había donde comprar un litro de leche para eso, cuidarla. Con animales de tiro, con animales de carga. Y todo el trabajo que había que hacerlo pues a base de mucho esfuerzo, de la gente cargando a la cabeza a las mujeres, los hombres a hombros cargando lo que podían. Cuando íbamos al campo por ahí arriba en estas fechas, el mes de enero, que es cuando se siembran las papas bonitas, había que hacerlo todo pues a mano, porque no se conocía nada de mecánica. Habían señores aquí que se dedicaban a rematar montes, a rematar para limpiar. Antes, todos los montes estaban limpios. Hoy, nadie limpia un monte. ¿Por qué hay tanto incendio y tanta vaina? Antes el monte lo limpiaban, el pinocho se vendía. Yo se lo doy a sembrar a usted, y cuando recoja la cosecha, usted me da la mitad de la cosecha a mí, y usted se queda con la otra mitad. ¿Me ha entendido lo que es el medianero? Como no tenían, el resto de las personas no tenían dónde sembrar y coger, pues a aquellos les cedían los terrenos, yo te doy el terreno, ponemos la mitad de las semillas, mitad de abonos, y las cosechas que se parten es a mitad, pero el trabajo tenía que ponerlo todo el agricultor. El dueño ponía mitad de semilla, mitad de abono, pero el resto del trabajo tenía que hacerlo, digamos, el medianero. A las 4 de la mañana se iban para la cumbre, para el monte, y venían cargadas. La gente iba a buscar la leña a la cumbre para llevarla a vender a los realejos y hasta el puerto de la Cruz iba la leña de retama. ¿Sabe cómo es que se comercializaba la leña? 6 palos de leña, una peseta. La leña, llamaban leña a cuenta, la leña la llevaban contada, 6 palos, una peseta. Y el que llevaba una carga, lleva la carga completa, decía al ojo: te ofrezco pues, este trueque, ¿no? Te doy 5, no, 6, dame 6,5, 7. Y ahí, o sea, que de 7 para arriba era muy raro que valiera una carga de leña. Repartíamos igual, los hombres y las mujeres. Mi padre era un hombre que decía, me acuerdo de una frase que dijo mi padre una vez, dice: a la mujer de la vida hay que tratarla con caridad, que a la mujer de la vida, antes de ser de la vida, fue mujer formal. Siempre me acordaré de eso. Yo tenía unos hermanos que ellos no cargaban el arado nunca, quien lo cargaban eran las mujeres, las hermanas. Si iban a arar a cualquier sitio, y ellos llevaban las vacas y nosotros llevábamos los arados. Una amiga mía me decía: ay, a esta mujer no le gusta trabajar sino con los hombres. A mí me lo decían, porque claro, tenías que arrastrar una manguera y los hombres te ayudaban más que las propias mujeres. Aquí las mujeres no conocían escuelas, iban a las escuelas que podían, iban descalzas a la cumbre, al monte, a traer un jase de pinocho a la cabeza.
y lo traerlo hasta aquí, hasta la carretera general de allá arriba. Estoy hablando de la pasada de las vacas arriba, y los que no iban a la cumbre, más arriba todavía, para traer 25 o 30 kilos, lo que podían, a la cabeza por allá abajo, amigo mío, y de aquí no había nada. Montones, las pobres, sí, salían desde las 4 de la mañana. Eso sí que no tuvimos nosotros, gracias a Dios. Mi padre era un hombre muy responsable y ganaba dinero, vendía, compraba bestias, cochinos, de todo, y la verdad que no nos hacía falta, sino con lo que sembrábamos y lo que él ganaba. Todos casi eran iguales, casi todos los trabajos. Lo que no me gustaba a mí era ir tan lejos, que mi padre no quería. Mi madre me preparaba un cesto de comida, iba para arriba para los Campeches, que ustedes eso no lo conocen, lejos para arriba, por la Corona, para adelante. Iba yo con el cesto de comida a mis hermanos y a toda la gente que estaba trabajando en el campo segando o trabajando, haciendo eso. Iba con un cesto de comida al cabeza. Vendía los cestos, la gente les pagaba con papas, les pagaba con todas estas cosas, ¿no? O sea, el trueque que había. Eso llamaban los chamiscos. Estos vinieron muchas veces a cargar cestos para arriba, y después para abajo lo que podían. Uno le pagaban con papas, otro le pagaban con trigo, o sea, con lo que fuera. Nos ayudábamos de ambas partes. Si yo, por ejemplo, el vecino me ayudaba a mí cuando yo estaba trabajando, después yo le devolvía el peón, que se decía troca peón. Le hice un traje de la primera comunión y ese traje lo llevaban todo lance allí en peso. Si había una persona que no tenía, también mi madre le daba gofio, después no quería que se lo devolviera, y cositas así. Está hablando con una hija de un cochinero, mi padre. Aquí don Vittorio, uno más arriba. Había varios, sí, pero me refiero que esos eran nombrados. Mi padre y ese don Vittorio y el hermano, esos eran muy tratantes, ¿no? Para comprar y vender. Había que tener mucho arte, había que tener un arche. Había que conquistar al comprador, porque había que conquistarlo, le comían el coco tanto, que había que darle vuelta a la isla. Mi padre lo hacía, pero aquí arriba yo estaba contando la otra noche, yo solo en mi mente, contaba como que se dedicaban a este negocio de los cochinos, como unos 30 personas, unos 30 habitantes de aquí arriba. Yo tenía un cuñado que era cochinero, bueno, dos cuñados eran míos cochineros, y se pasaban la vida por ahí, de aquí al sur, por esa cumbre, pasaban por la cumbre, se quedaban en casas en el sur que conocían bastante gente, y se pasaban la vida así, y hacían dinero. Mi padre no tardaba mucho porque tenía amistades, y mi abuelo lo mandó solo en una bestia, y le dijo, desde que tú llegues a Vilaflor, parece que era, allí tienes amigos que enseguida te los compras, y así fue. Ellos vendían según ellos ya le traían el precio puesto de Ico del Alto, y después por aquí pedían a razón de lo que ya ellos le tenían el precio puesto. Teníamos un racionamiento, 3 kilos de millo por persona. Y yo no me acuerdo bien si el azúcar y el aceite, el café no había, solamente estaban las lentejas, los garbanzos, el aceite y el azúcar, no te entraba más nada. De ir allá abajo, como le dije antes, a la Cruzanta, y le daban a uno, como por ejemplo en mi casa que éramos 4, nos daban 10 kilos de trigo o 10 kilos de millo, y después eso se llevaba al molino y se tostaba y se molía. Antes no había esa lejía sí, porque la hacían aquí, veneno. No había papel del cemento y periódico, el que lo tenía, el que no, se limpiaba con una piedra, ¿viste? Lo que había, ¿viste? A Cuba sí emigró mi tío, y también emigró, decían, que un tío de mi madre, también dice que emigró. Pero ese pobre tuvo mala suerte porque se puso ¿cómo se llama? En cubierta,
y después se cayó al mar. Se lo comieron en menos de... Se fue mucha gente para Venezuela en aquel tiempo. Casi todo Icos del Alto se fue para Venezuela. Y ahí empezó a hacerse casa, a comprar terreno. Después empezó el puerto, que ahí es donde evolucionó la vida. Cuando el puerto evolucionó la vida toda. Empezaron a abrir las inmigraciones para Venezuela, para Cuba, y se fue yendo todo el mundo. El que no mandaba 1000 mandaba 2000, y así se fue estirando todo esto hasta que llegó el año 70. En el año 70 fue cuando empezó la evolución de la construcción. Mi hermana no le gustaba hablar de las brujas, pero mi abuelo contó una vez, estaban en una reunión, y le decía, ay don Manuel Rosado, las brujas en la fuente, esta fuente que está aquí en el Tornajo, usted sabrá, por dentro de la cruz. Dice, salen las brujas esta noche, usted, ay Dios mío, lo botan a los rancos. Dice, que salgan todas. Y entonces la misma vez se lo dijo doña Cruz, que se llamaba, y ese cuento lo hacía mi abuelo así para reírnos nosotros y eso. Pero decía que las brujas estaban mientras no hubo luz. Desde que vino la electricidad ya no había más brujas. Eso aumentaba. Ahora no sé si es verdad. Y yo creo que sea verdad porque ya no se ve. Yo no conocía eso, esos lugares de miedo que decía la gente. Dice que habían brujas, que habían cosas por allá. Yo no. Chillar y escándalo, con luces encendidas y esas cosas. Eso es lo que hacían eran eso. La gente creía mucho en la brujería, no sé por qué. Ya la época no nuestra no. Pero de más tarde yo oí a mi suegro mismo hablando de cuentos de brujas. Que sé que se veían bailando y cantando. Aquí en La Corona, esto es nuestro hoy, ¿no? Y sé que había una huerta de papas que aquello desconsolaba y sentía a las brujas. Dice, ay Dios mío, las papas de don Tomás era mi abuelo. Dice, ay, las papas de don Tomás. Y cuando dijo, voy a verlas. Dice, ¿dónde vas? Le dijo la mujer, la señora, mi suegra. Dice, voy a ver las papas del amigo Tomás, a ver cómo las brujas las dejaron anoche. Entonces llegó a la huerta y las vio sanas. De ayer por delante no creyó en brujas. Yo no oía eso. O será porque yo no tenía tiempo de estar escuchando nada de eso, porque yo nunca oía eso, porque le echaban miedo. Botaban el trigo, lo viraban a un lado y otro, para que cogiera el sol, después ponían las bestias así en trillo, los callaban un poco, y después ponían el trillo para poderlo trillar, para después lo unían cuando estaba menuda ya el trigo, pues era la paja, ¿no? Lo hacían en un montón y lo iban separando, aventando, el trigo iba quedando y la paja iba al otro lado. Nos ayudábamos bastante unos a los otros. En el entorno que yo estaba, bastante los ayudábamos unos a los otros. Y muy buenos. Ya hoy no hay vecinos buenos, pero como en ese entonces no. Entonces los ayudábamos unos a los otros más que ahora. Ahora cada uno a lo suyo. Los rebuscadores de papas eran, después de usted haber cavado las papas, eran los rebuscadores los que venían a mover la tierra detrás. Después de que se cavaron, venían estos señores a rebuscar, que venían de Icó de los Vinos y del puerto. De Icó venían en el verano a las papas bonitas. Cuando se cavaban las papas venían y con una asadita chiquita escarbaban la tierra y para llevarse las que quedaban de cuando se cavaba. ¿Será que no tenían gente pobre? Tenían siempre del puerto, decían que era de la ranilla, decían. Tenían dos hermanos, o uno solo, un vecino, y con sus saquitos a ver lo que podían recoger, lo que le daban y lo que rebuscaban. Con un sacho empezaban a revolver la tierra y salía alguna papa y ellos la iban juntando, porque siempre cuando la cavaban, siempre quedaba algo en la tierra. Que vivía más mal que uno, que tenían que salir a rebuscar para si querían comer. Ya no tenemos agricultura, no tenemos ganadería no tenemos nada, absolutamente nada. Hay por ahí arriba una gallanía, por allá por la Esperanza creo que hay otra explotación y por las Mercedes por ahí, no hay más nada. Ahora mismo todo lo que nos viene de fuera, todo es exportado e importado. Todo lo que consumimos aquí, el 80% de los productos que se consumen de aquí, todo nos viene de fuera. Una tierra como la que tenemos nosotros,
un agua como la que tenemos nosotros. Tú te vas por la Guancha, que yo sembraba allí también, la Guancha, sobre San José, todo esa es tierras de mesa, eso fanegadas y fanegadas que ya ni se siembran. La zarza, la maleza se ha comido todo. El campo estaba abandonado hoy no siembra casi nadie. Una es que no da, el campo no da, porque después una que tienen bichos, las papas, otra que no llueve, y bien pocos se dedican a la agricultura hoy. A mí me gusta mucho que se enteren de lo que ha pasado, para que vean lo que se pasó la gente, y nosotros no fuimos de las peores. Algo se pasó, pero no fuimos de las peores, porque mi padre era un hombre muy negociante, ¿sabes? La vida de antes, eso ni la nombre, porque pienso yo, volver atrás otra vez, ya no hay remedio, pero aquí hubo gente que la pasaron muy mal, señor. Hambre. Mi madre, me acuerdo yo que le daba papas, venía de moler y le daban una escudillita de gofio a aquellas personas. Que quieran saber, para que ellos vean lo que uno ha tenido que luchar para sacar los hijos, y después, ahora los hijos, mis hijos, tienen los de ellos, y que les ayuden a salir adelante, y que estudien y que aprendan y que sean buenos adultos y todo eso. Es lo que quieren, yo creo, ¿no? Pienso yo. Me parece bien, si lo van a tener presente. Ahora si no lo van a tener presente, no, porque para vacilarte ya hay bastante, ¿no le parece? Una noche, dice mi suegra, dice, mira, dile a Silverio que no se vaya, que se quede esta noche aquí. Un palo de agua del demonio, salgo corriendo, salgo para allá y decirle a mi madre que yo me quedaba acá. No.